Bueno, de algún modo las principales expectativas no arrancaron el 10 de diciembre con el cambio de gobierno. Este va a ser obviamente el año del Frente de Todos. Un poco lo que se está viendo es que se va a seguir con el ajuste fiscal, pero que cambió la dinámica. Mientras que el gobierno de Cambiemos la hacía relajando, en realidad ajustando el gasto primario, el gobierno del Frente de Todos lo que está haciendo es subir los impuestos, endurecer la presión impositiva, justamente revertir esas relajaciones, esas exenciones que había llevado adelante el gobierno de Macri, por ejemplo en retenciones, por ejemplo en ingresos brutos, por ejemplo también con el IVA, y empezar a endurecer impuestos. Entonces la idea es bajar el déficit fiscal a través de la suba de impuestos. Obviamente que esto tiene un impacto negativo en materia de actividad. Se lo está intentando paliar dando un poco de dinero a los que menos tienen, concretamente a través de la asignación universal por hijo, relajar las cuotas de ciertos préstamos. Habrá que ver si esto tiene un impacto positivo. Por lo menos entendemos que a priori en el consumo lo va a tener, porque lamentablemente las capas más bajas están con el agua al cuello, entonces no pueden ahorrar, en general no pueden ahorrar nunca, pero en esta situación mucho menos. Pero bueno, habrá que ver si la inversión responde, entonces si eso se va a más producción o si se va otra vez más a más precios. ¿Esto es un primer paso que luego deberá ser acompañado con otro tipo de medidas o ya se puede considerar una política para lo que va a ser todo el año? No, con esto claramente no alcanza. Lo principal este año va a ser la negociación de la deuda. En función de cómo salga esa negociación de la deuda van a pasar dos cosas. Por un lado se van a alinear las expectativas de manera optimista o de manera pesimista. Por el otro lado, vamos a saber cuáles son las necesidades fiscales, cuáles son los nuevos requerimientos que van a tener los acreedores, sobre todo privados y también el FMI para con nuestro país. En función de eso, el descongelamiento tarifario, las subas a los jubilados van a poder ser un poco mayores o menores, las subas también a los perceptores de asignación universal por hijo, con lo cual entiendo que el año se va a ir jugando mes a mes. El gobierno es consciente de esto y en ese plano se suspendió justamente la actualización de la movilidad jubilatoria en pos de dar cierta discrecionalidad para poder flexibilizar los aumentos y ajustarlos a las mayores o menores necesidades que se terminen negociando con los acreedores. ¿Esta renegociación de deuda se lleva a cabo en marzo? Entiendo que antes, espero que antes. La verdad es que yo quiero creer que las negociaciones ya empezaron, solo que de manera extraoficial, que nosotros no nos enteramos. Pero hasta abril, de hecho el propio Guzmán lo reconoció esto en una presentación que dio en octubre, antes de saber que iba a ser ministro. Lo que él decía era que si las negociaciones en abril no estaban encaminadas, efectivamente podíamos entrar en un problema de default, y lamentablemente nosotros coincidimos con esa visión. La Argentina debe las letes reperfiladas, que si bien se patearon en agosto, hay algunos vencimientos de deuda en el primer trimestre. Cuando empiezan a salir los dólares de las hojas, cuando vamos a poder empezar a pagar, pero si abril no tenemos la solución encaminada, va a ser muy difícil poder cumplimentar estos vencimientos. Otro punto que te preguntaba era por el dólar, porque tenemos un oficial que está estancado hace ya varios meses, pero también un blue que se mueve, aunque ahora ha bajado un poco, y un dólar país, un dólar solidario, como se le dice, que está bastante alto. Sí, el 30% de este dólar país es el piso, ¿no?, que nosotros vemos de manera tendencial para la brecha. Durante las negociaciones ya oficiales entendemos que si no arrancan muy bien, si hay declaraciones cruzadas, de hecho la brecha se va a ir. La verdad es que tener muchos dólares es una medida de emergencia, es una medida que ningún país quiere, que no se puede perpetuar, ni siquiera me animo a decir en el largo plazo, en el mediano plazo, pero en esta situación de emergencia es de algún modo una herramienta necesaria a la cual tiene que recurrir el gobierno. No hay que descuidar la brecha, nosotros entendemos que este 30% quizás para este nivel de tipo de cambio real sea excesivo, que se está castigando mucho al sector transable, se lo está haciendo liquidar a un dólar entre comillas muy barato. De hecho, en el último mes, donde el dólar se mantuvo en 60 pesos y la inflación estuvo por encima del 4%, el tipo de cambio real ya se apreció un 6% desde el pico de noviembre, con lo cual es muy acelerada la apreciación y bueno, en este contexto no lo podemos permitir y por ahora el oficial sigue planchado. Y hay que decir que en este contexto, un mercado donde no hay casi demanda, más allá obviamente de las operaciones comerciales, pero después todo el resto de la demanda para atesoramiento está reprimida, el precio del dólar es una decisión administrativa del Banco Central. La última, el dólar para el campo además está más retrasado que para el resto de la economía, digamos, teniendo en cuenta lo que son las retenciones. El dólar de agro, de soja por lo menos, está alrededor de 40 pesos. Sí, las retenciones parecen altas. La verdad es que el gobierno lo que priorizó fue la cuestión fiscal. De hecho, el 30% se explica más por ese lado. Curioso, ¿no?, porque el kirchnerismo en el último tiempo había descuidado mucho la cuestión fiscal, pero parece haber, entre comillas, vuelto un poco más fiscalista. Creo que están más orientadas a recaudar que pensando en la necesidad de dólares o la competitividad de nuestro país. Y en este contexto de tanta nominalidad, donde la inflación está en la zona, a nosotros diciembre nos dio 4,1%, enero entendemos que va a estar más o menos también en la zona del 4%, con lo cual
Sostener el dólar nominalmente, como se viene haciendo desde hace ya casi 2 meses, es bastante arriesgado y es bastante pernicioso para las actividades transables y sobre todo para el sector agropecuario, ahora mucho más gravado con las nuevas retenciones.